Bienvenidos a la 11ª sección de nuestra serie El mensaje angelical de Apocalipsis 14. Quedamos en la última ocasión en entrar al estudio breve hasta donde podamos ahondar un poco en lo que tiene que ver con la segunda etapa del juicio de Dios. La segunda etapa. Y estábamos por entrar en la base bíblica para esa segunda etapa. Siéntanse libres de participar, como siempre, y si tienen alguna inquietud en relación a la primera etapa, algo que quedó allí pendiente, también. O si cuando estemos estudiando la tercera etapa del juicio, tienen alguna inquietud sobre la segunda o sobre la primera, igual, ¿verdad? Siéntanse libres para participar también. Bien, en relación a la segunda etapa del juicio, como parte de la base bíblica la tenemos en Apocalipsis, el capítulo 20. Apocalipsis 20. Allí tenemos la descripción del periodo de los 1000 años. No estaríamos estudiando hoy el tema del milenio, sino solamente una parte de lo que tiene que ver con el juicio durante el milenio. El tema del milenio es un tema aparte, con muchas otras secciones que estaremos viendo en la serie El drama de las edades, donde llevamos Apocalipsis capítulo por capítulo, versículo por versículo. Bueno, en este caso el versículo 4, Apocalipsis 20, 4. Bueno, debiéramos leer el 1. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Repito, no vamos a estudiar hoy el tema del milenio. Lo que quiero recalcar es que la segunda etapa, de la que ya vamos a leer, es durante el periodo del milenio. Y es todo lo que quiero destacar aquí. Dice el 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, hablando de este periodo en el que Satanás es atado, dejado aquí en la tierra, con los ángeles caídos, teniendo este planeta como prisión, como cárcel, eso lo vemos en el tema del milenio. Durante ese periodo, después de que Cristo viene por su pueblo en su segunda venida, se lleva a su pueblo al cielo y la tierra queda desolada y vacía de habitantes humanos. Solo queda Satanás y los ángeles caídos vivos, y los humanos perdidos están muertos, los que mueren con el resplandor de la gloria de Cristo en la segunda venida. ¿Okay? Así que humanos vivos no quedan. Los humanos vivos son los que el Señor se lleva con él, los salvos. Pero es tema del milenio ese. Por ahora lo que quiero entrar es en lo que va a ocurrir durante el milenio en lo que respecta al juicio de Dios. Dice el versículo 4, y vi tronos, en este periodo de los 1000 años, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahí está. Esa es la segunda etapa del juicio de Dios. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí está hablando entonces del periodo en el que el pueblo de Dios, los redimidos, pasan con el Señor en el cielo, periodo que empieza inmediatamente después de la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Repito, Cristo viene, se lleva a su pueblo en su segunda venida, y ahí empieza el periodo de los 1000 años. Pero una de las principales labores que van a realizar los salvos durante el milenio en el cielo, repito, esto no es en la tierra. En la tierra habrá quedado solo Satanás y sus ángeles caídos y los perdidos muertos. Esta actividad se realiza entre los salvos en el cielo. Es una actividad, dice el texto, de juicio
Ellos reciben facultad de juzgar. El texto dice que vio tronos, Juan, y se sentaron sobre ellos, sobre esos tronos, los que recibieron facultad de juzgar. Entonces, en esta segunda etapa, ubiquémonos primero en la ocasión en la que se da. ¿Ok? Recuerden que la primera etapa es antes de la segunda venida de Cristo. Que no hablamos de la ocasión, la fecha o las bases para eso, que es a partir de 1844, que empieza ese juicio. ¿Ok? Porque eso lo vemos en otra serie, o está explicado en otra serie de las que hemos subido. Pero sí mencionamos por lo menos que empieza a partir de 1844 la primera etapa. ¿Y terminaba o termina cuándo? ¿Recuerdan? Esa primera etapa del juicio. Empieza en 1844 y termina cuando se cierra el tiempo de gracia. ¿Ok? Esa es la primera etapa del juicio. Pero en cuanto a tiempo se refiere, la segunda etapa de la que estamos leyendo ahora tiene lugar durante el milenio. Durante el milenio. La Biblia no especifica si durante todo el milenio, si al inicio de él, si a mediados, al final, o en qué momento del milenio. Lo más lógico a entenderse es que al inicio del milenio. Ahora van a ver por qué. Pero lo que sí estamos seguros es que es en algún momento durante 2000 años en el cielo. ¿Quiénes son los que juzgan? ¿Recuerdan en la primera etapa, para ir repasando? ¿Quiénes son los que participan en el juicio? Los ángeles. No, no puede ser porque están aquí. Los ángeles. Los ángeles. Dios. Dios. Los que llevan a cabo ese juicio de la primera etapa. Y representantes del mundo. Los ángeles. Dios. Representantes de otros mundos no caídos. ¿Ok? En fin, es Dios dando oportunidad al universo de participar en la vindicación de su carácter, que Satanás ha acusado de injusto. Satanás ha acusado a Dios, recuerden, mencionamos eso, de tirano, injusto, de traer a la existencia criaturas para ser condenados y otros para ser salvados. La comúnmente llamada doble predestinación. ¿Ya? Satanás ya se había adelantado un poco a esa doctrina, diciéndole a los ángeles, antes de que fuera creada la raza humana, que Dios los había creado con propósitos egoístas y otras cosas más, que lo que Dios quería era servicio para sí mismo y tenerlos como esclavos, etcétera, etcétera. Hablamos un poco de eso. Y entonces el carácter de Dios tiene que ser vindicado ante el universo. En la cruz del Calvario, esa vindicación del carácter de Dios tuvo un avance increíblemente amplio. Antes de la cruz, cuando los ángeles y seres de otros mundos todavía no habían tenido la oportunidad de ver el pecado, el plan de Satanás desarrollarse cada vez más, todavía no estaban del todo claros en cuán injustas eran las aseveraciones lanzadas de Satanás contra Dios, como injusto. Pero después de lo que se dio en el ministerio terrenal de Cristo, en su primera venida, y cómo el diablo se ensañó con él, y cómo Dios demostró su amor en la muerte de Cristo por nosotros, entonces la vindicación del carácter de Dios ante los seres del universo fue algo definido. ¿Ok? Pero la vindicación del carácter de Dios tiene que darse también entre los seres humanos, que no participan como ejecutores en la primera etapa del juicio. Pero en esta segunda etapa sí van a participar. Entonces, ¿para qué es esta segunda etapa del juicio? ¿Cuál es el propósito? Hablamos ya un poquito de cuándo. ¿Ok? Durante el milenio. La ocasión, durante el milenio. El propósito es igual, es para la vindicación del carácter de Dios, pero en este caso en la mente de los salvos.
¿Cómo? Bueno, ellos participarán en el juicio, los redimidos, en este caso, el juicio de los perdidos. Ellos participarán en el juicio de los perdidos, no el juicio ejecutivo, donde los perdidos serán eliminados. Esa es la tercera etapa del juicio a la que hemos de llegar a estudiar, ¿ok? Pero ellos participarán en cuanto a la vindicación del carácter de Dios se refiere, en lo que tiene que ver con por qué unos están allá salvos y por qué otros se quedaron. Porque Satanás siempre insistirá en acusar a Dios mientras existe el pecado. Satanás insistirá en acusar a Dios de injusto. Y de que a los que se lo llevó por preferencia o por alguna otra razón, y a los que los dejó por capricho, por decreto de Él, porque los creó para que fueran condenados. Entonces, los salvos tendrán la oportunidad, durante el periodo de los 1000 años, de que Dios pueda aclarar sus mentes a través de esta segunda etapa del juicio, o en cuanto a por qué los que fueron allá, los que Él lleva en la segunda venida, fueron, y por qué los que se quedaron, se quedaron. Y ese grupo de personas, los redimidos, terminarán una vez más alabando a Dios, como lo hicieron los ángeles en la primera etapa del juicio, por su justicia, ¿okay? Por reconocer que Dios es justo en todo lo que hace, que no hay ninguna injusticia en Él. En relación a este juicio del que participan los salvos, en Mateo 19, aquí no vamos a ver todos los textos en relación a eso, pero sí algunos por lo menos, que hacen base o hacen parte de la base bíblica para esto. Mateo 19, 28. Vamos a leer el 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Así que hay varias cosas aquí. En primer lugar, este juicio involucra a personas que en algún momento estuvieron enlistados. ¿Se dice así o listados? Bueno, entendemos la idea. Estuvieron inscritos al aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Involucra a esas personas porque dice a las 12 tribus de Israel, que en este caso se refiere al nuevo Israel. ¿Okay? Pero no todas las personas que son inscritas como parte del nuevo Israel permanecerán hasta el final, sino el que perseverare será salvo. Así como no todos los del Israel literal eran en realidad pueblo de Dios, había allí mucha multitud mixta. ¿Okay? También en el Israel espiritual o simbólico. Pero quiere decir que hay personas que estuvieron en los caminos de Dios y que serán juzgadas en esta segunda etapa del juicio y que no serán salvas. Pero también este Israel de Dios involucra a los que estuvieron inscritas en la lista de Dios, en el libro de la vida, perseveraron y serán salvos, porque también eso forman parte del Israel de Dios. ¿Me van siguiendo? El asunto es que hay un juicio en el que participan los redimidos y que quienes son juzgados, entre esos están involucrados los que se reconoce aquí como las 12 tribus de Israel. Entonces, otro detalle interesante en este texto es que dice que este juicio se dará cuando el Hijo del Hombre, Cristo, se siente en el trono de su gloria. Y aquí hay una diferencia que hacer entre las 2 etapas primeras del juicio. La primera etapa del juicio es durante el reinado o el reino de la gracia de Cristo.
La segunda etapa del juicio es durante el reino de la gloria de Cristo. ¿Me van captando? ¿Cuándo es el reino de la gracia? ¿De dónde a dónde? Estamos en él. Estamos en él, ¿sí? ¿De dónde a dónde va? El reino de la gracia. 1844 hasta la... Esa es la etapa del juicio, en ese reino de la gracia. Pero el reino de la gracia, ¿cuándo empezó? La creación, después de que el hombre pecó. Ok. Después de que el hombre peca y se le da a conocer el plan de redención a través de los sacrificios que representaban al Cordero de Dios. Allí empezó, o se le dio a conocer al ser humano el inicio del reino de la gracia de Dios, buscando al pecador perdido para salvarlo. Y termina con el cierre del tiempo de gracia, cuando ya Cristo deje de interceder, y lo que da lugar a la segunda venida, que da lugar a la vez a la segunda etapa. ¿Me van siguiendo el hilo? A la segunda etapa del juicio de Dios. Entonces, la segunda etapa del juicio de Dios es ya cuando estamos en el reino de la gloria. ¿Cuándo es el reino de la gloria? De la segunda venida de Cristo en adelante. Cristo viene en gloria, son glorificados los redimidos, por eso se llama el reino de la gloria. Por eso dice aquí, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ¿lo ven? Es cuando estamos ya en el reino de la gloria. Hemos de estudiar en algún momento el tema, el reino de la gracia y el reino de la gloria, con sus detalles, para que estemos un poquito más informados de esa parte. Pero veamos, por ejemplo, en Hebreos 4, el versículo 14. Leemos ahí. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, siendo que Él está intercediendo, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es el trono de la gracia? Es desde donde Dios está actualmente ofreciéndonos su gracia, su perdón, su plan de salvación. Esto es durante el reino de la gracia. Pero en esta segunda etapa estamos ya durante el reino de la gloria. ¿Captamos? ¿Preguntas, inquietudes sobre esa diferencia entre el reino de la gracia y el reino de la gloria? La primera etapa del juicio es durante el reino de la gracia. La segunda etapa del juicio, durante el tiempo de la gloria. El reino de la gloria. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Ok, entonces volvemos a Apocalipsis. Hablando de los que han de participar en este juicio de la segunda etapa del juicio de Dios, también en 1 Corintios 6 se nos informa de las personas, además de Mateo, en 1 Corintios 6, de las personas que han de participar en este juicio como ejecutores. Vaya, los salvos participan en la primera etapa del juicio siendo juzgados, no como ejecutores. Como ejecutores están los ángeles, Dios, los seres de otros mundos. En la segunda etapa participan como ejecutores los redimidos. También los ángeles, porque ellos son los que llevan los registros. Pero ya para los ángeles todo está claro.
en la primera etapa. Ahora resta aclarar en la mente de los salvos por qué unos fueron y por qué otros no. ¿Ok? En pro de la vindicación del carácter de Dios. 1 Corintios, el capítulo 6. Vamos a leer desde el 1. Dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, es decir, del mundo, y no delante de los santos, la iglesia? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Aquí está otra base de las Escrituras para esta segunda etapa del juicio. Va a haber un momento en que los redimidos juzgarán al mundo. Dice: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Es decir, ¿cómo es que en las cosas pequeñas de esta vida ustedes tienen que llevarse a juicio unos contra otros ante el mundo, cuando a ustedes les va a tocar juzgar al propio mundo? No tienen que llevarse a juicio entre sí. ¿Tienen algún problema entre ustedes? Arréglenlo como iglesia, ante el Señor, no ante las cortes del mundo, es lo que está diciéndoles Pablo. Pero dice el 3: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Entonces aquí no se dice solamente que los redimidos van a pasar por un periodo donde participarán en el juicio del mundo, de los perdidos, sino que participarán también en el juicio de los ángeles. Estamos hablando aquí de los ángeles caídos. Han de ser juzgados por los redimidos. Es en esta segunda etapa del juicio. ¿Ok? El Salmo 149 nos da un poquito de luz también en relación a esto. Salmo 149, los versículos 5 al 9. Vamos a leer del 5 en adelante, sí. Dice, Salmo 149, 5. Regocíjense los santos por su gloria. Noten, ya está hablando de el período del reino de la gloria. Los santos en el reino de la gloria. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria sea esto para todos sus santos. Aleluya. Aquí está mencionándonos una ocasión en la que los redimidos, los santos, los salvos participarán en un juicio contra los perdidos, contra el mundo. Se ejecutará juicio que está decretado por Dios, y eso será durante el momento en que ya los santos están glorificados en el reino de la gloria. Ahora, volviendo entonces a Apocalipsis 20, leemos de nuevo el texto, el 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Con las almas de los que fueron decapitados, se refiere aquí a las personas, todos los mártires que dieron su vida por Cristo. No son almas desencarnadas, ¿ok?, sino personas, las personas salvas. Eso es a lo que se refiere aquí con almas. Entonces, pero eso lo vemos en otro tema, que es el tema del alma, el espíritu y la muerte. Lo que quiero recalcar es que por almas no está haciendo alusión aquí a seres incorpóreos, a espíritus desencarnados, no, son personas, ¿okay?, salvos, redimidos, después de resucitados, ya en el reino de la gloria, como hemos mencionado.
Bueno, entonces, hermanos queridos, tenemos por lo que hemos leído hasta aquí que esta segunda etapa del juicio en relación a ocasión es ¿cuándo? En algún momento del milenio. Durante el milenio. El propósito, la vindicación del carácter de Dios en la mente de todos los redimidos que Él lleve con Él al cielo. Allí se examinará todo caso que todo redimido tenga interés en analizar, para quedar claro en relación al carácter de Dios justo, en cuanto a por qué a unos llevó y a otros dejó. Yo diría más bien, por qué a otros les permitió que se quedaran, porque en verdad no fue el que los dejó. Ellos no quisieron ser llevados, ¿no? ¿Estamos claros allí hasta el momento? En esa segunda etapa del juicio, ¿para qué es? Es para que no quede en la duda, en la mente de ningún redimido, ninguna duda, la más mínima, en relación a la justicia de Dios. Es allí donde cada redimido podrá tener la oportunidad de consultar a los ángeles, que son los que llevan los registros de todos los actos y pensamientos de los seres humanos por los que seremos juzgados. Todo redimido tendrá la oportunidad de consultar a ellos y al Señor a través de ellos también. ¿Por qué fulano de tal está en el cielo cuando ellos consideraban que, por lo que sabían de ese fulano de tal, no podía estar en el cielo? ¿Cómo? ¿O por qué fulano de tal que no ven allá, no lo encuentran por ningún lado, no está? Cuando en la mente de ellos, de ese redimido, era uno de los primeros o de las primeras que tenía que ser llevado allá. ¿Por qué no está? Entonces, será cuando cada redimido tendrá la oportunidad de ser guiado por los ángeles de Dios para examinar el caso de los que desee examinar, para que después de examinar eso pueda declarar ante el universo, junto con los ángeles que ya estarán claros y los seres de otros mundos: Señor, justo eres en todos tus caminos. Cada redimido tendrá entonces la oportunidad de examinar la vida de quien él desee examinar, sus registros, para saber por qué fue o por qué no fue llevado con Cristo al cielo. Esa es la segunda etapa del juicio. Preguntas, inquietudes, con confianza. ¿Estamos claros? Fácil, simple, no hay mucha complicación, pero si hay alguna inquietud, por favor, siéntanse libres. De algo no claro o que no entendieron. ¿Estamos? Sí. Es bueno hacer una especie de escena que podamos imaginar cómo podría ser eso, porque la Biblia nos lo explica en su detalle, cómo será. Pero tratemos de imaginarnos alguno de nosotros. La esperanza es estar allá. Alguno de nosotros preguntándonos por qué Juan Pérez, estoy inventando ese nombre, ¿okay?, no está allá. ¿Cómo, Señor? Pero si fue el que me instruyó a mí en el Evangelio. Y si hay algún Juan Pérez por ahí, no me refiero a usted, ¿ok? Te póngale Juan Porras o como quiera. ¿Y por qué Juan Pérez no está aquí? Fue el que me llevó al Evangelio. Sus 60 años de vida los pasó en el Evangelio. ¿Por qué no está aquí? ¿Qué pasó? Entonces, el ángel al que le corresponda ese registro podrá llevarme al registro de Juan Pérez. Y sí, allí aparece prácticamente que nació en el Evangelio. Ahí está todo
todo su registro y todos esos 60 años, pero también está registrado lo que sucedió en su vida, en la última etapa de su vida, y cómo se apartó, no perseveró, se alejó del Señor, renunció al Señor, y Dios no lo pudo llevar porque tendría que llevarlo contra su voluntad, contra la voluntad de Juan Pérez. Podremos ver todo detalle, y cuando entendamos eso, posiblemente habrá sufrimiento de personas, o causado por personas que amamos y que no veremos allá. Habrá sufrimiento, habrá llanto. Algunos confunden, cuando leemos en la Escritura, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. El Señor enjugará todas las lágrimas, pero ahí está hablando de la tierra nueva, no del milenio. Y algunos se preguntan, ¿cómo? Pero ¿cómo sufriríamos en el cielo? Pregunto, hermanos queridos, ¿sufre Dios actualmente por el pecador que lo rechaza? Sí. ¿Y dónde está Dios? Entonces, ¿quién dice que no se sufre en el cielo si el propio dueño y creador del cielo sufre? Es necesario que acomodemos algunos conceptos. Solo que será un sufrimiento que por la capacidad que el Señor dé a los redimidos podrá ser controlado, manejado, así como Dios controla su sufrimiento por el que lo rechaza. ¿Ok? Sí habrá un momento después de que se regresa del cielo, durante el milenio, cuando ya se vive en la tierra nueva, donde Dios quitará todo recuerdo de los seres queridos que ya no estén con nosotros, porque si no sufriríamos por siempre. Es allí donde todo recuerdo será eliminado para que no cause ese tipo de dolor. ¿Ok? Pero de igual forma, también tendremos que descubrir que otra persona, ¿cómo la llamamos? Juana Pérez. Está allá, y en la mente de los redimidos, o de ese redimido que tenga interés, como Juana Pérez aquí, después de lo que yo sé de su vida. Anduve muy cerca de esa persona mientras estuvimos en la tierra, y lo que yo sé le incapacita a esa persona para estar aquí. Entonces el ángel me llevará a su registro, al de esa persona, Juana Pérez, y ahí está, sí, un registro muy manchado. Pero los últimos registros que hay de su vida es que mientras tuvo vida todavía, buscó al Señor. Hubo oportunidad para esa persona, todavía había tiempo de gracia, y entonces aceptó a Jesucristo como su Salvador y Señor. Y murió en los caminos del Señor. Entonces, independientemente de la vida que haya vivido de allí para atrás, lo que cuenta para su redención es esa última parte del registro. Y si a ese redimido le hizo cosas indebidas, le quedó con una deuda grande, bueno, allá no hay problema, ¿verdad? Ya no manejaremos dinero, ni rencores. Entonces será la oportunidad para ir a abrazar a Juana Pérez y a darle la bienvenida en el reino de Dios. Por más mal que me hizo cuando le conocí, pero hubo un registro de su vida que yo ignoraba. Entonces alabaré al Señor por su justicia, por haber metido al cielo a Juana Pérez, que yo creía que debía haberse quedado. ¿Ven en qué consiste? Así en forma muy simple, a manera de ejemplo, la vindicación del carácter de Dios. Nadie debe quedar con ninguna duda entre los redimidos acerca de la justicia de Dios, tanto de un lado como del otro. Y llega el momento en que termina ese examen. Yo no creo que vamos a pasar 1000 años en eso. ¿Ok? Hay muchas otras cosas que podremos hacer durante los 1000 años. Visitar otros mundos que no conocemos actualmente, habitados por otros seres que el Señor creó. Nada tiene que ver eso con los ovnis y todo eso ¿ok? Extraterrestres y seres horribles. No, todo lo que Dios creó es perfecto.
todas esas situaciones de ovnis y extraterrestres y aliens y todo eso son estratagemas del enemigo para confundir lo que en verdad Dios hizo, seres perfectos en otros lados del universo. Bueno, ¿preguntas sobre esta segunda etapa? ¿No hay? Entonces quedamos por aquí y pasamos a la tercera etapa del juicio en la próxima sección.